de la SMUBAI. Damos inicio presentando a nuestra presidente del Instituto de Auditores Internos de Panamá, la señora Yasmín Jiménez, quien compartirá algunos anuncios de interés. Hola, muchas gracias, Clara. Muy buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren bien en estos días de muchísimo tráfico, muchísimas actividades. Un gusto estar aquí con todos y esperando que hayan pasado un excelente Día de las Madres junto a su familia. Algunos temas breves, pues porque el tema importante es el tema de ética hoy. Es, primero que nada, agradecerles a las comisiones. Creo que ya todas se han ido reuniendo. Han existido ya reuniones iniciales. Creo que en la mayoría tienen unos planes, unos objetivos ya y algunas metodologías para reportar sus avances que más adelante en cuanto a esos temas pues la Comisión de Gobierno Corporativo que tiene el Instituto va a estar anunciando. Los animo a todos aquellos que en algún momento dado se anotaron en algunas de las comisiones y todavía no se han podido reunir o tienen dudas sobre en qué comisión finalmente quedaron, porque sabemos que hubo un poco de reestructuración de forma y unificación en cuanto a las comisiones. No duden en comunicarse con nosotros. Hubo temas bajo la Comisión de Educación que se están alistando, todos los temas solicitados. Recordemos que esto vino en un proceso, el cual fue el tema de onboarding, el tema de estrategia, y se hizo una encuesta de qué capacitaciones les interesaba a los socios, a todos como socios nos interesaban, y este listado pues que se está tomando como insumo para tener las capacitaciones y atender esas necesidades que se tienen. Entonces, esa comisión de educación ya está levantando ese listado, la comisión de gobierno corporativo está viendo temas que van más adelante como estatutos, como temas de reportería de las comisiones, su alcance de los objetivos. Por supuesto, la muy activa comisión de finanzas, y con esto comunicarles pues que nos encontramos iniciando la auditoría financiera del Instituto de Auditores Internos de Panamá para el cierre de mayo 2024, y con esta pues quedaríamos al día en cuanto a las auditorías externas y estaríamos entonces en su momento dado haciendo convocatoria para realizar lo que es la asamblea y poder reportar mucha más información relacionada a estas. Estamos pues con los temas de servicios profesionales, metiéndole mucha innovación gracias a la Comisión de Servicios Profesionales. Relaciones estratégicas también se está iniciando. Obviamente esto requiere de insumo de las otras comisiones, eventos y comunicaciones. Las comisiones en general, la verdad que están muy movidas. Prontamente van a haber actividades que consideramos que por lo menos para el mes de diciembre era demasiado cúmulo de actividades, porque tenemos Día de la Madre, Navidad, reuniones con amistades, amigos secretos, etcétera, de departamentos, las responsabilidades sociales, voluntariedad. Entonces, como que para dejar respirar un poco allí, consideramos pues entonces nosotros hacer un llamado a una actividad presencial ya para el año 2025 y arrancar con todo, recibirlos a todos los que pudieran participar de manera presencial. Esto con un brindis de inicio del año nuevo e información del cierre del periodo del año 24, porque nuestro periodo en realidad cierra en mayo, recordemos. Formatos de capacitaciones, vamos a estar viendo los formatos de capacitaciones, algunas nuevas capacitaciones que no, o algunas otras que se deben estar retomando como temas de certificaciones que sé que muchos están esperando y que espero que estén incluyendo en sus presupuestos. Cualquier otra información que requieran, pues por favor no duden en acercarse a cualquiera de la junta directiva, a cualquiera de las comisiones. Directamente creo que la mayoría tiene mi WhatsApp. También pues comunicarles un poco que María Isabel, la asistente administrativa del Instituto de Auditores Internos de Panamá, se va a estar acogiendo a unos días de vacaciones. Sin embargo, vamos a estar pendiente de cualquier mensaje que nos llegue y atenderlos. Les motivo a que desde ya puedan ir renovando su membresía, pueden ir realizando sus reactivaciones para el siguiente periodo, y desde ya pues tener esos beneficios, y cualquier persona que esté desactivada pues reactivarse. Saludos y continuamos, Clara, con la presentación de la tarde de hoy. Clara, estás en mute. Perdone.
Muchísimas gracias, señora Yasmín, por la información brindada. Le recordamos a los participantes registrarse con su nombre y apellido para la confección de los certificados. Si por el momento no pueden realizar el cambio, agradecemos nos envíen un correo electrónico a info@ipanama.org notificando el usuario utilizado. Muchas gracias. Procedo a la presentación de nuestro distinguido expositor, en la tarde de hoy el señor Guillermo Casal, quien estará a cargo de compartir con nosotros la información sobre ética de los auditores internos, dominio 2 de la NUGAI. Guillermo Casal es CPA argentino, máster en Economía y Administración de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Argentina. Dirigió 3 unidades de auditoría interna durante 12 años. Durante los 6 años anteriores trabajó en funciones de auditor interno de staff. Cuenta con certificaciones como auditor interno, certificado CIA, revisor de calidad de auditoría interna, auditor gubernamental, entre otras. Realizó evaluaciones de calidad de auditoría interna para el Banco Central de República Dominicana, ANEA, Administración Nacional de la Electricidad de Paraguay. Le damos la bienvenida al señor Guillermo Casal. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Vamos a compartir pantalla. Primero, sí, aquí está. Bueno, vamos a hablar hoy día de 2 temas, creo yo, de relevancia para la profesión, de lo que es, por una parte, ética del auditor interno. La ética, en cierto sentido, es indivisible y tiene que ver con la integridad de la persona. Uno no puede ser una persona ética en lo profesional si no lo es en lo personal y viceversa. Pero vamos a ver que hay especificidades que ciertas profesiones tienen, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, vamos a ver que se incorpora en lo que son las NOGAI el concepto de valentía profesional, que para mí es una cosa muy relevante, porque imaginen ustedes, por ejemplo, un policía que viera un asalto donde hay 4 ladrones y él está solo, debe enfrentarlo sin calcular, tiene que ser valiente, ¿no? Y nosotros no debemos llegar a ese extremo, pero tenemos que tener la valentía de defender la ética corporativa. Entonces decía que vamos a hablar de ética por una parte y vamos a hablar de NOGAI por otro, y cuál es el efecto que las NOGAI, las nuevas normas que entran en vigencia el 9 de enero, van a tener sobre nuestra profesión. Yo, digamos, les adelanto que, a mi modo de ver, son principalmente un reordenamiento de la normativa existente. No hay mucho de novedoso en las NOGAI. Lo que hay es un reordenamiento porque, a través de sucesivas capas de normativa, el IA percibió que nos estábamos desordenando y decidió encuadrar toda su normativa en un único marco. Como reflexión inicial respecto de la importancia que tiene el tema ético, los voy a sacar un poco de la profesión. Estaba mirando días atrás un video de un chef peruano, sin ser afecto a la cocina, pero me resultó interesante. Y él dijo, nada se puede, dice, limpien y organicen la cocina antes de empezar el trabajo. Y dijo, porque nada se puede construir desde el desorden, pero mucho menos desde la suciedad. Y dije, qué interesante, porque esto es aplicable a la ética en general, es aplicable a la ética política. Un gobierno no puede ser desordenado, pero no puede ser corrupto, tampoco. Y un auditor interno tampoco puede ser desordenado, y para eso tenemos nuestras normas. Pero las primeras normas tienen que ver con la limpieza moral. Sobre eso, también algunos conceptos previos que no quiero que se me escapen después
entusiasmado en el curso de la presentación. Yo les hablaba de la diferencia entre integridad y honestidad. Yo tengo 68 años, hace unos meses encontramos prudente, por razones que no viene al caso explicitar, hacer un testamento. Entonces, con mi mujer. Entonces, acudimos consultando a unos abogados, los abogados nos informaron, nos dieron sus costos y en todos los casos nos pareció elevado. Entré un poquito a buscar en Google y me enteré que para hacer un testamento en Panamá no hace falta ir a un abogado. Se puede ir a la notaría y uno simplemente dice en palabras coloquiales qué es lo que quiere testar y el notario lo vuelca en un lenguaje jurídico y le hace su testamento. Esto me llevó a la siguiente reflexión. ¿Pudiéramos decir que los abogados que me cotizaron sus honorarios sin advertirme que su tarea era innecesaria para hacer un testamento eran deshonestos? No eran deshonestos porque yo les pedí una cotización y ellos me la dieron. Ahora, íntegros tampoco son. Bueno, nosotros no solamente tenemos que ser honestos, sino que tenemos que ser íntegros. No nos podemos escudar y estaba fuera del alcance. Estaba fuera del alcance, pero era obvio que había un acto de corrupción. Y la valentía profesional me obliga a reportar. Bueno, hechas estas consideraciones iniciales, vamos a entrar en materia y como les mencionaran, vamos a tener un espacio de preguntas. Yo hoy, lamentablemente, estoy un poco apretado por el tiempo porque tengo un compromiso ineludible 6 p.m., pero sí les pedí a los organizadores que quiero responder todas las preguntas. Entonces, que me pasen un email eh, con la indicación del nombre de la persona, la entidad, etcétera, para que podamos tener un contacto de doble vía llegado el caso. Y yo me comprometo en un plazo prudencial a responder las preguntas. No espero que nadie interrumpa el brinde de Nochebuena para mirar la respuesta de la consulta, ni yo tampoco lo voy a hacer, pero calculamos que en un plazo razonable de más o menos una semanita lo podremos cumplimentar. ¿Qué temario entonces vamos a abordar hoy día? La presentación del disertante. Lamentablemente, debido al número de asistentes, creo que no va a ser posible que cada uno de ustedes se presente debidamente, porque somos más de 100 personas y nos consumiría toda la charla, y la presentación mía ya fue excelentemente llevada a cabo por el instituto con la calidad que caracteriza al IAI Panamá. Vamos a hablar de la ética personal, la ética corporativa y la ética de los auditores internos, que son como capas sucesivas. Vale decir, una persona que no es ética no debería entrar a una organización. Pero vamos a ver también que hay determinadas irregularidades que se producen en el mundo corporativo entre personas que en lo individual son honestas, ¿no? Y después vamos a ver también que los auditores internos necesitan la milla extra de ética, como lo que decíamos antes del notario y el abogado. Necesitan un grado de confianza en sus servicios profesionales, que en estas dos profesiones son obviamente diferentes, porque el notario da fe pública y el abogado lo que da es asistencia a su cliente. Y después vamos a hablar de los cambios normativos entre las normas que tenemos vigentes hasta el 9 de enero y lo que es el marco de las NOGAI. Resumidamente, ya lo ha dicho Clara anteriormente, así que esto lo vamos a pasar rápidamente. Esto también lo vamos a pasar. Sería interesante disponer posiblemente de una lista de asistentes para ver quiénes nos han acompañado hoy día, pero siendo más de 100 personas no vamos a poder abrir un espacio para esto. Entonces, ya entrando un poco satíricamente en materia,
lo peor que puede pasar es lo que decía Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Ahora, yo no sé si ustedes habrán visto, en mi país es muy frecuente, no sé cómo sea la realidad panameña, aunque yo resido en Panamá. No es que no sepa, sé, pero no me quiero meter en política panameña. Es muy frecuente que los políticos vayan cambiando su discurso de acuerdo con el contexto, ¿no? O sea, una cosa es cuando son candidatos, otra cosa es cuando están en un cargo ejecutivo, otra cosa es cuando viajan al exterior y se van acomodando a lo que la audiencia quiere escucharles decir. Lamentablemente, los auditores internos no podemos hacer eso. Nosotros somos como el notario que le tiene que decir a alguien, señor, la casa que usted quiere comprar en Costa del Este es hermosa y baratísima, pero está embargada e hipotecada por todos lados, así que usted no la puede comprar y si la compra yo no le voy a hacer la escritura, aunque se pierda los honorarios. El auditor interno tiene que hacer lo mismo. Entiendo que usted quiere hacer una brillante adquisición de una subsidiaria, pero tengo que decir que esa empresa tiene deudas por todos lados, que su contabilidad está adulterada. Lamento pincharle el globo, pero es mi función. Entonces, las personas debemos ser íntegras y ya expliqué la diferencia entre la integridad y la mera honestidad. La integridad es una milla extra, implica además que uno aplica el mismo criterio sin importar el contexto. Justamente siendo yo en ese entonces presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina, me hizo una pregunta un colega, me dice, entonces no te vas a reelegir, ¿no? Y yo le dije, mira, me estás preguntando en asamblea lo mismo que me preguntaste en junta directiva y lo mismo que me preguntaste privadamente y las 3 veces te dije que no. Y el problema que tenemos nosotros en el diálogo es que yo tengo una sola palabra y vos tenés la cantidad de palabras que cuadran la ocasión. Pero no presumas que los demás actúan igual que vos. Entonces el auditor interno tiene que tener una sola palabra. Lo que le dice al comité de auditoría tiene que ser lo mismo que le dice a su auditado y si mañana lo convocan a un juicio, lo mismo que le diga al juez. No puede cambiar de palabra. Aunque circunstancialmente pueda costar caro. Puede llegar hasta a costar el empleo. También esto fue un diálogo que tuve dando curso CIA con un colega de Argentina que dijo esto: decir la verdad nos puede costar la vida. Digo, no, José, al auditor interno lo que le puede costar es el empleo. Al auditor forense sí le puede costar la vida. Y un auditor forense tiene que tener todavía un grado más elevado de ética y tiene que decir la verdad, aunque eventualmente le pudiera costar la libertad o la vida. Ahora, sin embargo, la inserción en una organización puede llevar a personas honestas a actuar inapropiadamente, incluso con buena intención. Esto es un tema que puede producir cierta duda y que me voy a tomar unos minutos para dilucidar. Primero, la ética individual. ¿Cómo creemos ser y cómo está comprobado que somos? Nosotros cuando niños pensamos que las personas son buenas o son malas. Y nada más. No hay matices. Y sin embargo, resulta que solo el 5 al 10% de las personas son absolutamente éticas y el 5 al 10% son absolutamente deshonestas. El 80 al 90% de las personas actúan de acuerdo con los incentivos. Y esa es la razón de ser del control interno. Si uno ve un sólido control interno, muy pocas posibilidades de cometer un acto corrupto y grandes posibilidades de ser descubierto, entonces no se corrompe. Si ve lo contrario, se corrompe. Si el control interno es débil, imagínense que entre el 10% que podría ser inherentemente corrupto y el 90% y el 80%, 90% que se puede corromper, podríamos tener un 95% de gente cometiendo fraude y mucho antes que eso la organización va a colapsar. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? Bueno, hay varios experimentos sociales que se han hecho.
uno de los cuales ha consistido en dejar 50 billeteras con $50 y ver cuántas se recuperan. En los países nórdicos, en algunos países, los nórdicos, todos ellos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Japón y Nueva Zelanda, se recuperaron el 100% o cercano al 100%. En los países del norte europeo se recuperó alrededor del 80-90%, al igual que en Estados Unidos y Canadá. Llama la atención algunos aspectos, como por ejemplo que Australia es un país mucho más corrupto, de acuerdo con ese test, que Nueva Zelanda, que es su vecino. Y también otra cosa que nos haría sentir optimistas. En el sur europeo, España, Italia, Francia, Grecia, se recuperaron alrededor del 70% de la billetera. Y en Latinoamérica, entre un 60 o 70%. Quiere decir que no somos tan corruptos como nos creemos. Posiblemente, yo he vivido en 3 capitales de Latinoamérica, Buenos Aires, Montevideo y Panamá. Tanto en Panamá como en Buenos Aires posiblemente seamos muy escépticos, no es el caso tanto de Montevideo, pero los capitalinos en general presumimos que vivimos en un ambiente muy corrupto. Yo tengo familia, que justamente es la que vas a ver ahora, en Los Santos, y ellos no viven en un ambiente tan corrupto, viven en un ambiente bastante sano, bastante más sano que el que vivimos en las capitales. Entonces, cuando se habla de la ética, estamos promediando la ética interiorana con la ética capitalina de todos esos países. Y estamos cercanos a la ética europea. Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia es que los países más éticos de la región no son Panamá ni Argentina. Son Uruguay, el más ético de todos, Costa Rica y Chile, esos 3 con mucha diferencia respecto del resto. Esto nos coloca en una situación bastante desventajosa, como por ejemplo, cualquiera puede percibir, visitando Centroamérica, que Costa Rica es notablemente más ética que el resto. Y eso le da a Costa Rica ciertas ventajas de erradicación de empresas por una parte y de turismo por otro lado. Ahora, ¿qué pasa con la ética cuando pasamos a una organización? Supongamos que alguno de ustedes, fuera del interior, digamos, del interior lejano, digamos, ¿no? De Darién, y llegan a un cargo importante en, en Panamá y los relocalizan en su ciudad de Darién. Lo más probable es que a partir del momento que ustedes regresan, ya no como mandaderos, sino como gerentes de zona, con mucho poder, al Darién en el que se criaron, surgen los conflictos de interés. Porque si ustedes vuelven como gerente de banco o lo que fuere, van a empezar los pedidos de amigos y tal, y si ustedes ceden a esas presiones, van a estar expuestos a cometer un fraude, o sea, favorecer a un cliente que es un allegado pensando que va a honrar el préstamo y no lo honra, y entonces como no lo honra, hago contabilidad creativa para demostrar que pagó lo que no pagó, y cada vez me voy entrando más en el fraude sin que mi intención hubiera sido defraudar, sino simplemente la de ayudar a un amigo. Y en la ayuda a ese amigo y en conflicto de interés, termino traicionando a mi organización. La otra puerta de entrada a la corrupción de personas honestas en el mundo corporativo son los beneficios indebidos. Hago una buena gestión para un cliente, el cliente me regala un reloj costoso y la siguiente vez voy corriendo a atenderlo y ya la tercera o cuarta vez me va a estar pidiendo algo que no corresponde. Y a partir de ahí tengo lealtades divididas o la apariencia de lealtades divididas, que basta solamente para comprometer el clima ético. Entonces, ya en vez de atender a los clientes todos como iguales o de acuerdo con la importancia que mi institución les asigna, los voy a atender de acuerdo con el regalo que me hacen a fin de año. Y esto ya es poco ético. Y a partir de ahí viene efectivamente el quiebre ético, pedido de sobornos, etc. Pero la gente no empieza pidiendo sobornos el primer día, sino que gradualmente va erosionándose ese clima ético.
Eso en la organización angelical, donde todos son buenas personas. Infortunadamente, no todos son buenas personas y en algún momento algún corrupto llega a una posición de jerarquía con cierto mando o intermedio. En ese momento lo que hace es quebrar la transparencia de la organización y le oculta a la dirección superior lo que está pasando debajo. Se genera un clima de baja moral, pues los empleados se dan cuenta que el jefe es corrupto, pero no lo pueden decir porque es el jefe ese que lo puede despedir. Para eso, las empresas, entre otras cosas, tienen auditores, para que perciban ese malestar y vean que no hay transparencia en la rendición de cuentas. Tema que sería para 3 charlas como esta, la relación entre los auditores y la rendición de cuentas, el aseguramiento, ¿no? ¿Cómo se quiebra esto? Bueno, una forma de quebrarlo es a través, por ejemplo, de una línea de denuncia. Los auditores no es que seamos obligados a detectar la quiebra del clima ético, pero sí tenemos que darnos cuenta que la rendición de cuentas no está funcionando. Eso, entonces, recorrimos la ética individual y la ética corporativa, que requiere un grado más. Es muy importante en la ética corporativa también contar con un código de conducta que no debe ser letra muerta, sino que debe ser parte del contrato con la organización, porque el código de ética es el que tendría que blindar a la organización frente a los conflictos de intereses y a los beneficios indebidos. La segunda cuestión es la ética en el aseguramiento. ¿Se puede esperar la misma velocidad en los dichos de un notario o escribano que en los de un abogado? Ciertamente no, porque el notario da fe pública y el notario da fe pública y el abogado defiende a una parte con intereses, con lo cual el abogado puede mentir. Mi abuelo materno era abogado penalista y yo, cuando era muy pequeño, escuché atender a un cliente que era un delincuente, ¿no? Y él le dijo, mira, yo tengo que respetar el código de ética de los abogados. ¿Qué implica esto? Primero, el delincuente sos vos, no yo. Yo no voy a cometer delitos para defender. Segundo, yo puedo mentir por vos, pero vos a mí no me podés mentir. Donde vea que me mentiste, abandono tu defensa. Si estamos de acuerdo con esos únicos 2 preceptos, yo te defiendo del delito más atroz que sea, pero me tenés que decir la verdad. A mí me pareció realmente muy baja la moral de mi abuelo y se lo dije, teniendo en cuenta que tenía 4 o 5 años, no más que eso. Y me dijo, Guillermo, cuando llegue el momento vas a entender que para que haya un juicio justo hace falta no solamente un juez, sino un fiscal que acuse y un defensor que defienda. Si no, cualquiera estaría a merced del poder político. Muchos años después entendí que eso realmente es así. Entonces, el abogado puede mentir, nosotros no. De modo semejante sucede con un auditor externo o interno. El auditor debe ser veraz y objetivo aún en desmedro de su propia conveniencia. Nosotros tenemos que decir la verdad, aunque eso implique que no recibamos el bono que esperábamos a fin de año, o que tenemos que decir que las ganancias fueron menores a las esperadas, o decir algo que le cayó mal a la junta directiva. Lo siento. Usted me puso para decirle la verdad, no lo que a usted le gusta. Y si me quiere sacar, sáqueme, porque yo tengo que cumplir con mi trabajo. Entonces, hemos abordado, creo yo, los aspectos para mí primordiales en materia ética. Ustedes ya son profesionales formados, no hay mucho más que decir sobre ética, porque si están acá, han llegado a ser socios del instituto, algo de esto tienen que saber. Yo solamente lo que hice fue aportar mi punto de vista personal, que ni siquiera tiene que ser compartido, porque podemos tener una valoración profesional diferente. ¿Qué cambios introdujeron las NOGAI en todo este concepto? Hasta el 2024, la estructura de normas era primero una definición de auditoría interna, era un texto en sí mismo. A eso le sucedía un código de ética y después venían las normas propiamente dichas. Las normas propiamente dichas se dividían en 3 partes. Las normas de atributos, el deber ser,
del auditor interno, y esto es confuso porque hasta dónde era código de ética y hasta dónde eran normas de atributos. Luego las normas de desempeño, cómo debe hacer el auditor interno, y después las normas de implementación, que son una compilación de mayor detalle en aquellas normas que se revelaron como demasiado generales para su aplicación en un contexto específico. Y entonces se la subdividía, por ejemplo, en una norma A, que era una norma de aseguramiento, o una norma C, que era una norma de consultoría, y por ejemplo, la confidencialidad del trabajo de aseguramiento podía haber sido diferente de trabajos de consultoría. Todo un enredo normativo muy grande que dio lugar a que ahora se entienda más conveniente dividir las NOGAI o sea, hacer un solo cuerpo normativo que sea las NOGAI que involucre todo esto y que empiece como primer dominio por lo que es la definición de auditoría interna. Hasta 2024, tampoco voy a entrar en gran detalle porque cualquiera que sepa leer puede rescatar esto por sí. En todo caso, si gustan, se los puedo referir por email, no me cuesta nada. Los principios eran integridad, detallado en 3 reglas de conducta. Yo estoy hablando del pasado, pero esto sigue hasta el 9 de enero, ¿no? O sea, estas son las normas actualmente vigentes. La objetividad implica 3 reglas de conducta. La confidencialidad, detallada en 2 reglas de conducta, y la competencia o idoneidad, que está en 3 reglas de conducta. A su vez, las normas sobre atributos, vigentes hasta 2024, estaban en 3 series de textos. La serie 1100, de independencia y objetividad. Acá yo tengo un cuestionamiento relevante y una mención para hacerles a ustedes, los más jóvenes, de cara al futuro. Cuando yo tenía 30, 40 años, nosotros recibíamos con cierto alborozo cualquier cambio normativo del IA porque 99% de las veces algo mejoraba y nada empeoraba. Estoy viendo que, o será producto de mi edad avanzada, que en los últimos tiempos el IA avanza y retrocede. O sea, yo he visto marcos Coso que se avanza en un sentido, se desanda en otro, se vuelve a formular y produce cierta inestabilidad. Después se hizo lo mismo con el tema del marco que se llamó primero 3 líneas de defensa, que ahora se llama marco de 3 líneas, y antes cada línea estaba claramente delimitada, ahora resulta que cualquier función puede hacer cualquiera de los 3 roles, no me convence del todo. Lo mismo se hizo con el marco de competencias, que fue hacia un marco mucho más gerencial y menos técnico, ahora se desandó eso, y esto genera ciertas dudas. En el caso de las NOGAI, yo diría que representan un avance muy grande de sistematización, pero tengo una seria preocupación, un concern, dirían los sajones, sobre el tema de independencia y objetividad, que para los de mi generación eran conceptos complementarios pero diferentes, y que ahora, a mi modo de ver, lucen un poco enredados. Entonces hablamos de independencia y objetividad, después de aptitud y cuidado profesional, también son 2 cosas distintas. O sea, un médico puede ser negligente, pero una enfermera no puede operar. Y la serie 1300 de programa de aseguramiento y mejora de la calidad. También esto, digamos, tener un programa de aseguramiento era un atributo, ahora en las NOGAI dejará de ser. Entonces, el deber ser de los auditores internos hasta el 2024 era ser íntegros, objetivos, y ahí vemos que está relacionado con independientes, confidenciales, o sea, guardar reservas de temas que no deben ser divulgados, y competentes, lo cual implica idóneos. Todo esto estaba en el código de ética. En las normas de atributos se mencionaba la independencia. Ven que el debido cuidado profesional está subordinado a la competencia, la independencia
estaba en realidad no subordinada, sino primando sobre la objetividad, porque las normas vigentes este año dicen que alguien puede ser independiente pero no objetivo, pero no puede ser objetivo si no es independiente. Y el quinto aspecto era la aplicación de un programa formal de calidad. Estos 5 elementos estaban distribuidos, o en algún momento en ambos textos, en un código de ética y en normas sobre atributos que deberían estar subordinadas al código de ética. Eran como un paso más de detalle sobre lo que enunciaba el código de ética. ¿Cuál es el deber ser de los auditores internos a partir del 9 de enero del 2025? Demostrar integridad. Hemos abundado sobre lo que es integridad como un paso más allá de la honestidad. Mantener la objetividad. Fíjense ustedes que si yo no digo más nada, parecería que aún no siendo independiente yo podría ser objetivo. Hasta el 2024 decíamos que no, que primero tiene que ser independiente y después tiene que ser objetivo. Ahora esa restricción, por lo menos yo no la encontré más y parecería que tenemos que tener objetividad a como dé lugar, aunque no seamos independientes, me parece excesivo. Después de mostrar la competencia, se aunan la competencia con el debido cuidado profesional. Esto puede ser adecuado, o soy las dos cosas o no soy nada. Si soy competente porque soy idóneo y actúo negligentemente, no soy competente. Ejercer el debido cuidado profesional, que se separa como otro elemento, y mantener la confidencialidad. Este es el deber ser que habrá que cumplir a partir del 2025. Si nosotros comparamos los marcos 2024 y 2025, lo primero que vemos es que este dominio 2 de ética 2025 es muy similar a lo que surgiría de poner en un único texto el código de ética y las normas sobre atributos que estaban en la normativa hasta el 2024. ¿Con qué diferencias? Ya no aparece la imposición o la obligación de tener un programa de calidad en el código de ética, sino que esto va por separado en las normas 8.4 y sus relacionadas al principio 12, la 12.1, 12.2 y 12.3, o sea, en una sección muy posterior. Me parece a mí que está bien, o sea, yo no podría decir que alguien que no tiene un programa de calidad en su unidad de auditoría interna no es ético. Podría decir, no es ético porque no es competente, tampoco. Podría estar haciendo las cosas muy bien y no tiene un programa formal de calidad. En el Código de Ética 2025, por otra parte, el debido cuidado profesional adquiere un rango de principio y se independiza de la competencia, a la cual antes estaba subordinada. ¿Está esto bien o está esto mal? A mi modo de ver, no está del todo bien porque así como no se puede ser objetivo si no se es independiente, no se puede tener cuidado profesional si se carece de la idoneidad necesaria. Yo puedo ir a pleitear en la justicia panameña con la mayor buena voluntad, pero como no soy abogado de la matrícula, voy a hacer un desastre, aunque me haya leído los textos que corresponden y haya actuado con el mayor cuidado, inclusive para defenderme a mí mismo. Pero bueno, como no soy idóneo, no puedo ser nunca ejercer el debido cuidado profesional. En cuanto a lo que diríamos positivo, o lo que yo remarco como un avance del dominio 2 de las NOGAI respecto de lo que era el marco anterior, fíjense ustedes que la norma 1.1 ahora habla de honestidad y valentía profesional. ¿Cuál es la diferencia de honestidad y valentía profesional? Es decir, la valentía profesional indica que no solamente yo tengo que ser ético, sino que debo comprometerme con el mantenimiento de la ética corporativa. Es decir, obviamente, si soy un ciudadano y me golpean para robarle a mí o a mi familia,
yo los voy a defender. Pero ¿qué pasa si lo hacen con una anciana desconocida? ¿Debo yo intervenir o no? Bueno, en el marco anterior, no necesariamente, no es tu familia, hay una policía para eso, listo. No, acá no. Acá me están diciendo, usted no es cualquiera. Usted es la función de aseguramiento designada por el Comité de Auditoría y Junta Directiva. Si usted ve un comportamiento deshonesto, debe extremar las medidas para que cese. Y si ve un comportamiento ineficiente, lo mismo. Pero si yo digo que el gerente de administración es un incompetente, me van a echar, no importa. Usted tiene que hacer lo mejor en pos de la organización. O sea, eso me parece un agregado de sumo valor. Expectativas éticas de la organización y comportamiento legal y ético sin cambio. En cuanto al principio 2 de mantener la objetividad, ser objetivo, mantener objetividad individual, salvaguardar la objetividad. ¿Por qué salvaguardar? Si yo veo que estoy en conflicto de intereses, si veo que me están dando atenciones que no corresponden, debería actuar en consecuencia y rechazarlos para mantener mi propia objetividad. Y debo declarar los impedimentos a la objetividad. Podría ser, por ejemplo, que en algún momento me viera obligado a auditar a un familiar o una persona de mi conocimiento o con quien tuviera un vínculo de amistad o lo que fuere. Bueno, yo debería mencionar que estoy en conflicto de intereses y solicitarle al comité de auditoría que me aparte de esa tarea. Si soy un auditor de staff, al que tendría que pedirle eso es al director ejecutivo de auditoría. Ahora, noten lo que yo hacía como una crítica anteriormente. Hasta 2024, independencia y objetividad eran conceptos diferentes. Sin embargo, en 2025, la definición, como yo la leo en la NOGAI, el concepto de objetividad responde al que anteriormente se definía como independencia y se deja por ende de lado la objetividad como el apego a evidencia. Esto para mí es grave. La objetividad es el apego a la evidencia. La objetividad en contabilidad se define como que dos profesionales evaluando la misma información deberían llegar a conclusiones similares independientemente del interés que representen. Es decir, un perito de la defensa y un perito de la acusación frente al mismo juego de evidencia no deberían discrepar sustancialmente, porque la evidencia es esa y dice si la persona es el homicida o no. Lo que pasa es que luego le corresponderá al abogado defender. La objetividad no es independencia. Anteriormente decíamos, el que no es independiente no le podemos exigir que sea objetivo, pero el solo hecho de que sea independiente no garantiza que sea objetivo, porque a lo mejor esa persona es racista, es xenófobo o lo que sea, y aun cuando hubiera sido independiente, por su odio a cierta minoría, termina cargando las tintas sobre quien no corresponde y no se percibe en su informe, pero ese es el motor de su trabajo. O sea, alguien independiente podría no ser objetivo. Pero se presumía también que quien no era independiente jamás podía ser objetivo o no se le podía exigir. Acá, en la NOGAI, yo noto una cierta confusión entre ambos conceptos y lo que les diría es que lo tomen con cuidado y adhieran a la NOGAI, pero traten de mantener el tema de independencia y objetividad por separado, porque no son lo mismo. Están vinculados, pero no son lo mismo. Lo tercero es demostrar la competencia. Yo no debería involucrarme en labores para las cuales no estoy preparado y debo ser consciente, y eso es un tema que cuando yo lo viví como director interno de staff y como director de auditoría interna, es un tema bastante delicado.
a los que nos interesa primordialmente mantenernos actualizados es a nosotros mismos, a los auditores internos. Al resto de la organización no le preocupa, salvo el comité de auditoría. Entonces, participar de la membresía del instituto es un primer paso para el desarrollo profesional continuo. Pero luego también tiene que tener un presupuesto de capacitación, asegurarse una cierta cantidad de horas de capacitación para el personal de auditoría interna y no solamente para los que están certificados. Si ustedes no tienen presupuesto, no les permiten tomar capacitación, le exigen que siempre lo hagan fuera de horario y con fondos propios, no hay una posibilidad, o digamos, no hay un compromiso con la competencia y con el desarrollo profesional continuo. Ejercer el debido cuidado profesional es primero declarar la conformidad con las NOGAI. Cuando tienen un estatuto de auditoría, a partir del 9 de enero tendrían que cambiar esta cláusula y decir que ahora cumplen con el nuevo marco profesional de auditoría interna. Ejercer el debido cuidado profesional y se incorpora un concepto de escepticismo profesional. Vale decir, yo finjo creerle a todo el mundo, pero en realidad no le creo a nadie, ¿no? Yo esto lo hago en la vida, pero los auditores lo debemos hacer en la profesión. Tenemos que obtener evidencia, y por eso la importancia de la objetividad, que no es independencia, evidencia objetiva que sustente mis juicios, mis opiniones. No puedo decir, la puerta está cerrada porque el responsable de depósito me dijo que era cerró. Yo tengo que ir y probar que realmente el cerrojo está puesto. El principio 5, el uso de la información. Yo tengo, como auditor interno, dos deberes respecto de la confidencialidad. El primer deber es el uso de la propia información de que dispongo. Yo puedo tener información muy sensible respecto de los legajos de personal de las personas que trabajan en la organización y no les debería dar otro uso que el que profesionalmente corresponde. O sea, no hacer como le voy a hacer a un colega que pidió el legajo de personal de una compañera para sacarle el teléfono y poderla llamarla a la casa, ¿no? Eso es una vulneración completa del uso privilegiado de la información que un auditor interno tiene. Pero además de eso, y vinculado con el concepto de valentía profesional, no solamente que yo tengo que usar bien la información que tengo, sino que tengo que preocuparme porque esa información sea bien usada por todo el mundo y que esté debidamente protegida. O sea, que cada uno acceda a lo que le corresponde, que haya un marco de seguridad informática y clasificación de información por grado de confidencialidad, etc. Ya entrando en la etapa de conclusiones para abrir un espacio de debate lo más amplio posible, en materia de ética y en materia general, diría yo, como concepto de las NOGAI, las NOGAI implican un reordenamiento más que una reformulación normativa de la auditoría interna. No son algo revolucionario que diga que la auditoría interna ahora pasa a firmar estados contables. No, eso no. Es un reordenamiento donde lo que se trató de hacer es poner en un único texto normas que antes estaban dispersas para que sean más asequibles a quien las quiera consultar. Porque el tema se estaba volviendo en alguna manera críptico. O sea, nosotros, los auditores internos, conocemos nuestro marco normativo, pero eso podría ser de interés de otras personas. Un integrante de junta directiva o un integrante de comité de auditoría no tiene por qué conocer que tenemos un código de ética, normas de atributos, normas de desempeño, definición y todo eso. Y en qué jerarquía se aplica cada una de ellas, qué prima sobre qué cosa. Ya estamos pareciendo en alguna medida los abogados que tienen una jerarquía de normas donde están los tratados internacionales, luego la Constitución, luego las leyes, etc. Para evitar esa proliferación normativa es que se diseñan las NOGAI. En este contexto, el orden normativo también indica prioridades que antes estaban dispersas. Si establezco como primer elemento la definición de auditoría interna, quiere decir que eso es lo primero. Cualquier cosa que salga de esta definición, que se encuentre fuera
de este marco, no es auditoría interna y por lo tanto no está encuadrada dentro de lo que vamos a ver a continuación. Lo que sigue son los principios éticos para el desarrollo de la función, es decir, cómo debo encuadrarme para ejercer la función. Luego viene, esto también es muy importante, en lo que son los procesos de auditoría interna, tenemos que, ese es un tema que podría llegar a ser interesante para una capacitación más extensa en el instituto, que es el desarrollo de los procesos, ¿no? O sea, hay mucha declamación del qué hacer, pero poca precisión, a mi modo de ver, en las normas sobre cómo hacerlo. Primero, tenemos que diferenciar claramente lo que es administrar una unidad de auditoría interna de lo que es ejecutar una asignación de auditoría interna. Primera cosa. Y luego, en lo que es ejecutar una asignación de auditoría interna, hay que seguir ciertos pasos para que esa asignación efectivamente sea orientada a riesgos. Uno de los que le digo, por ejemplo, es que el levantamiento de información previa al trabajo de campo es una cosa y otra cosa es el levantamiento de información en campo que me puede hacer ver que los riesgos son diferentes de los que yo tenía presuntos o los que me habían dicho en la reunión de apertura. Es decir, hay que seguir un cierto... y después recién que hice todo el levantamiento de información, puedo escribir un programa de auditoría con ciertas garantías de que efectivamente va a estar orientado a riesgo. Si yo me precipito a redactar un programa de auditoría antes de haber levantado toda la información, entonces el riesgo que corro es que no sea orientado a riesgos, sino que sea apegado a la documentación que me quisieron exhibir. Bueno, y lo otro que vuelvo a ser crítico, discúlpeme la reiteración, la supresión de la diferenciación entre independencia y objetividad, para mí es un retroceso y vamos a tener que manejarlo con cautela para no retroceder nosotros también sobre un tema que teníamos ganado. Antes de abrir la rueda de preguntas y en ofrecimiento al instituto, hay algunos temas, aparte de los que a ustedes les pueda interesar ya de antemano, que yo quisiera mencionar que he desarrollado y que son, a mi modo de ver, novedosos e importantes para la profesión, que son la auditoría de la gestión comercial y la auditoría de recursos humanos. ¿Y esto por qué? Creo yo que es importante mencionar y capacitarnos en la materia. Porque en un esquema de tablero de comando, las organizaciones se montan sobre las 4 perspectivas de perspectiva financiera, perspectiva de cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la de recursos humanos y es el ambiente interno o ambiente de control en COSO. Tenemos que desarrollar capacidades para auditar algo más que la nómina cuando auditamos recursos humanos. Si el personal que reclutamos es idóneo, si se lo mantiene capacitado, si se lo incentiva, todo esto parece muy subjetivo, pero hay formas de objetivarlo y de auditarlo. Y el otro tema donde yo veo mucha debilidad de la profesión nuestra es en materia de auditoría de la gestión comercial, donde lo que hacemos prácticamente es ver que los precios que se aplican sean los autorizados. Es mucho más que eso. Tenemos que ver la mezcla de productos, cómo se hace el pricing, etcétera, y todo esto requiere meterse mucho más en profundidad en la gestión comercial de lo que yo creo que la profesión ha venido haciendo. Dicho esto, yo les agradezco su interés y su muy buena concurrencia a esta sesión y paso a la apertura de la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, el señor Guillermo. Continuando con nuestra agenda, abrimos el espacio para sus interrogantes y aportaciones, las cuales solo observo una en el chat, el cual nos están consultando si el auditor interno forma parte del comité de ética o pierde independencia y objetividad. Si se debe participar como parte del comité de ética o pierde independencia y objetividad. Yo justamente estoy en estos días, entre otras actividades, asesorando en la implementación de lo que hemos denominado con la firma con la que trabajo un programa de integridad corporativa. ¿Qué es un programa de integridad corporativa? Es un paquete
digamos, como si fuera un plugin sobre el control interno para fortalecer los aspectos justamente de ética. Eso básicamente es el establecimiento del comité de ética, la redacción del código de ética, el establecimiento de una línea de denuncia en la parte documental y de software, y el establecimiento de procedimientos de investigación y sanción. Esos 4 pilares y eventualmente algunos de monitoreo. Lo que la práctica nos viene indicando sobre el tema es que la mejor práctica sería que el auditor interno, es decir, idealmente el director de auditoría interna, participe como integrante del comité de ética con voz, pero sin voto. ¿Por qué? Porque si yo estuve participando en investigaciones sobre una cierta persona a la cual se imputó, después no puedo ser parte mi voto no puede ser tomado en cuenta para sancionar. Este comité de ética debería tener funcionarios del más alto nivel, de la junta directiva, y debería tener también, aparte de la auditoría interna, alguien de recursos humanos para que vea las sanciones y la equidad de las sanciones a imponer y su compatibilidad con los procedimientos de recursos humanos, y alguien del área de legales para que vea todas las implicancias que hay en el caso. Es decir, hay personas que cometieron faltas que pueden llevar a la justicia penal, hay otros que pueden derivar en el despido, etcétera, y si tenemos los elementos legales para establecerlos. Quiere decir que la pregunta es bastante más, puede ser extendida bastante más, y podría ser cómo debe configurarse adecuadamente un comité de ética, y yo le respondería, bueno, con un reglamento de comité de ética, considerando los integrantes, el régimen de mayorías, las votaciones, las actas. Hay un montón de temas a considerar en la conformación de un comité de ética, y todo eso va en un marco más amplio que es un programa de integridad corporativa. Ok, muchísimas gracias. Tengo otra que trata sobre la gestión comercial, un tema de obligatoriedad que revisan la remuneración. ¿Qué opinas de las metas que puedan convertirse en incentivos perversos? Bueno, el tema es esto, hasta dónde una meta es desafiante y hasta dónde es perversa. Si yo a alguien le digo, mira, haz tal cosa, ¿no? Lo primero que esa persona me podría decir es, ¿me podrían mostrar dónde eso se hizo y cómo? Le digo, repella esta pared. No, está mal repellada. ¿Pero por qué está mal repellada? Mira, vamos a una cosa, no discutamos más. Te voy a llevar a que veas una pared que repellé yo para que veas lo que es un repello. Y así como yo lo hice en el edificio al lado, quiero que tú lo hagas en esta pared. Si yo no le puedo exhibir ese resultado y lo estoy compeliendo a obtener un resultado que nunca nadie antes obtuvo, es un objetivo en alguna medida perverso. Y entiendo dónde va la pregunta, porque si yo le pongo un objetivo perverso, la persona, en su afán de demostrar que lo logró, me va a estar falsificando ventas, va a estar arreglándose con los clientes para decirle, finge que me compras y devuélvelo después de fin de año, y cosas por el estilo, y agravándose la situación en lugar de mejorar. Entonces, el punto que el auditor debería formularse es el incentivo desafiante o es directamente perverso? Y a mi modo de ver, una barrera clara para diferenciar lo que es desafiante de lo que es perverso es si esto se logró antes o no. Si no se logró nunca antes, al único que yo le puedo imponer esa meta éticamente, a mi modo de ver, es a mí mismo. Yo puedo decir, yo quiero saltar 6 metros con 10 centímetros. Pero mira que el récord mundial son 6,5. Bueno, yo quiero saltar 6,10. Bueno, fíjate la meta para ti mismo, pero no se la pongas a otra persona, porque eso nunca nadie antes lo ha logrado y no sabemos si es posible. Por ahí te vas a desnucar, pero desnúcate tú. Está bien. Si yo me lo pongo a mí mismo y lo logro, después le puedo decir, bueno, yo salté 6,10, ahora salta tú. Y ahí tengo autoridad moral
para decírselo. Si no lo hice yo o no sé de nadie que lo haya hecho y se lo impongo a un subordinado, me parece un incentivo perverso y que lo único que va a llevar es a que me mientan y cometan fraude para demostrarme que han hecho lo que no han hecho. Tenemos otra relacionada al comité de ética, si existe ya algún modelo para la instalación del comité de ética y su reglamentación. Yo no tengo, lo tengo como consultor. O sea, si gustan, me contactan y les puedo facilitar una propuesta de cómo implementarlo y cómo adaptarlo a la necesidad de cada organización, porque obviamente no es lo mismo un supermercado que un banco, etcétera, por una parte. Por otra parte, como yo les dije, esto de comité, código de ética, procedimientos de investigación, van todos de la mano. O sea, lo ideal sería establecer un programa de ética integral y línea de denuncia, que me olvidé que es lo más importante. O sea, comité de ética, código de ética, línea de denuncia y procedimiento de investigación es lo fundamental. Les comento un segundito sobre el tema de la importancia que yo veo específicamente en Panamá sobre el comité de ética. Cuando yo vine a vivir al país, mi hijo ya llevaba unos 2 o 3 años viviendo acá y me dijo, en cuanto llegues, refiérete a la autoridad pertinente. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, es porque en ese sentido Panamá es más afín a Estados Unidos y menos a otros países latinos. Acá hay una autoridad para cada cosa. Cuando vas a llegar, vas a ver que hay una autoridad de maletas y otra autoridad de formularios y una autoridad de uniformes y una autoridad de baños y tal cosa. No le vayas a preguntar a cualquiera dónde queda el baño porque para eso hay una autoridad de baños. ¿No? Exagera, no es tan así. Pero sí vi que en el esquema mental panameño, particularmente, es muy importante para que cualquier cosa se haga, que haya una autoridad establecida con potestades claramente entendidas por todo el resto y entonces el resto se encolumna a lo que la autoridad diga, cosa que no es frecuente en el resto de Latinoamérica. Entonces, en un programa de integridad corporativa, lo primero, lo más importante es definir claramente quiénes integran el comité de ética, qué autoridad tienen, cuándo se reúnen, cómo se conocen sus disposiciones, todo eso es el reglamento. Y luego viene el código de ética, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etc. Después viene la línea de denuncia, cómo se denuncia, qué derechos y responsabilidades tiene el denunciante y el gestor de denuncia, cómo se investiga, lo que es el derecho a defensa y cómo se sanciona. Todo esto tiene que estar debidamente normado para que se perciba que funciona y que es equitativo. Correcto. Gracias, señora Rosmolina. Sí, se le va a estar compartiendo la presentación, igual también el contacto del señor Casal para cualquier consulta adicional. Tenemos una consulta adicional de parte del señor Omar Moreno, el cual nos indica, que es recomendable aplicar la misma línea de denuncia, investigación y definición en las faltas de ética de los auditores internos que el del resto de la organización. Bueno, el tema de la línea de denuncia, para mí lo más, es como decir el teléfono corporativo y sus sucesivos extensiones, ¿no? Entonces yo lo que tendría que tener es un canal de denuncia que permita tipificarlas desde el momento mismo de la denuncia. Una cosa que hemos hablado es que la denuncia es bien importante que sea por un canal digital, que sea ágil, que estén descritos los distintos tipos de denuncia y que quien recibe la denuncia no sea la misma persona según el tipo de denuncia. O sea, por ejemplo, supongamos una denuncia de maltrato laboral o acoso sexual. Eso debería ir directo a recursos humanos. Pero si es un tema, por ejemplo, de robo de mercadería, recursos humanos no sería a lo mejor la persona idónea para investigar ese tema. Hay que describir bien cada tipo de denuncia y derivarla a un gestor o varios gestores
especializados en ese tema. La línea puede ser única, los gestores no deberían serlo. Ok. Eh, por último, ¿cómo manejarías una situación donde un miembro del equipo manipula información para favorecer una conclusión? ¿Un miembro del equipo de auditoría? Sí. Bueno, esa es una falta ética del auditor. Está su propia responsabilidad profesional, está su responsabilidad ante recursos humanos y está la responsabilidad que tiene ante el director ejecutivo de auditoría. O sea, si el director ejecutivo de auditoría está en conocimiento de que tiene un auditor que manipula información, lo que tiene que hacer es sancionarlo. Esa es la primera autoridad que debería intervenir. ¿Y intervenir cómo? Bueno, con apoyo de recursos humanos para ver cómo se tratan esas situaciones, pero solo con apoyo, porque recordemos que la vara ética para un auditor interno es más alta que para el resto de la organización. Así que probablemente yo diría que esa persona va a tener que buscarse otro empleo, casi seguramente. Y para cerrar, tengo una que es muy interesante. ¿Qué harías si recibes presión de la alta dirección para omitir un hallazgo crítico en un informe de auditoría? No claudicar a la presión, en primer lugar. O sea, cuando yo estaba en funciones como auditor interno, tuve esa presión varias veces y al final la zanjé en un almuerzo con el gerente general porque él tenía dos misconcepts, dos conceptos equivocados. Primero, lo primero que me planteé en el almuerzo, él es, eh, si yo tengo un área de cuentas por pagar, ¿por qué tú auditas cuentas por pagar? Tengo recursos humanos, ¿por qué tú auditas? Digo, no, porque lo que tú tienes que entender es que tú gestionas y yo opino. Yo doy aseguramiento sobre tu gestión. ¿Por qué mi aseguramiento es relevante para los integrantes de junta directiva si yo tengo 15 años menos de experiencia que tú en funciones? Porque yo soy independiente de lo que estoy revisando. Entonces, ellos toman tu mayor experiencia y tu menor objetividad y mi menor experiencia y mi mayor objetividad y ellos que son completamente independientes y más expertos que nosotros, deciden si hacen lo que tú dices o lo que yo digo. Pero para eso necesitan los dos insumos. Entonces ahí entendió. Y después le digo, el otro tema es, yo recomiendo, no impongo, pero si yo recomiendo algo, lo que tú puedes hacer es estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Si estás de acuerdo, compartimos en alguna medida la responsabilidad del plan de acción porque yo lo recomendé. Si estamos en desacuerdo, que tengas buena suerte porque yo me desentiendo de la asunción del riesgo que tú tomaste. Y si me llama un integrante de junta directiva, le diré, yo con ese riesgo no estuve de acuerdo. Pero yo tengo que tener la absoluta libertad de decir lo que pienso. Y quien quiera que presione al auditor interno, primero, ¿quién es el integrante de alta dirección que presiona? Porque si es un gerente general o es un gerente financiero, aparte de mentarle a la madre, lo que tiene que hacer el auditor interno es acudir al comité de auditoría y a la junta directiva. El problema es cuando la presión viene de ese comité de auditoría o junta directiva. Si el auditor interno siente que se le está coartando por sus propios jefes, o sea, tiene la independencia del caso, reporta a un comité de auditoría y así todo el comité le dice, no, pero esto nos va a traer problemas en la bolsa de valores, más vale soslayarlo y tal, bueno, tiene que considerar si quiere seguir trabajando en esa empresa. De hecho, yo nunca me vi en situación de tener que renunciar por ese motivo, me pude ir antes, pero sí llegué a rechazar una oferta de empleo porque me ofrecían un 50% más en una tabacalera que en una compañía de fotografía donde trabajaba yo. Entonces, lo escuché, llegué hasta las finales y al momento de aceptar la oferta, le dije, mire, yo no puedo ser auditor de una tabacalera. ¿Por qué? Porque no me parece bueno que la gente fume y porque de hecho yo perdí a mi padre a los 6 años
entre otras cosas porque fumaba mucho. Con lo cual yo estoy en contra del tabaco. No quiero que ustedes vendan bien, no quiero que les vaya bien, quiero que se dediquen a otra cosa o que se fundan. Yo no puedo ser auditor interno de una empresa con esa idea. Me negué a venderme a algo que yo no estaba de acuerdo. Ahora, el problema es si hubiera estado dentro, ¿qué hubiera hecho? Y lo más probable es que uno lo que tenga que hacer es buscarse otro empleo. Porque lo que no puede hacer es ceder a la presión, porque entonces uno dejó de ser un auditor interno y se volvió un consigliere de la mafia, que va a decir lo que la mafia le diga que diga y callar lo que la mafia le diga que calle. Ha dejado de ser un auditor interno. Es duro de decir, pero es así. Muchísimas gracias, el señor Guillermo, por su colaboración y muchas gracias por las respuestas realizadas. Si no contamos con más preguntas, cerramos este espacio de interrogantes y les invitamos a completar la evaluación que se estará mostrando en pantalla. Al finalizarla, el sistema les solicitará un correo electrónico para enviarles la presentación del material del presente PET. Asimismo, podrán compartir sus preguntas y aportaciones, las cuales serán atendidas a la brevedad por nuestro expositor. Aquí vemos el QR, pueden entonces escanearlo y entonces realizar la evaluación y posterior entonces les sale una segunda pantalla en donde pueden colocar entonces su pregunta y igual también si requieren el material para que les sea compartido. Si no contamos con más preguntas, cerramos este espacio de interrogantes y le cedo la palabra a nuestra presidenta, la señora Yasmín. Hola. Muchísimas gracias, primero que nada, a Guillermo. La verdad, Guillermo, que este tema es tan importante y el cual debemos estar nosotros como auditores tan pendientes, porque a veces hasta hay mensajes que quedan entre líneas en algunas conversaciones, en algunas reuniones, en eventos incluso. Frecuentemente estamos enfrentándonos a situaciones que ponen a prueba nuestra ética. A veces cuidado que no nos podemos dar cuenta, así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y regirnos por las normas que esta vez veo que lo han dejado un poquito más claramente definido las líneas para tener unas buenas guías. Antes de cerrar, pues quería a todos darles las gracias. Sé que estamos en momentos en donde nuestras agendas están muy apretadas, algunos saliendo de las oficinas, así que les agradezco mucho por querer estar aquí, querer estar presentes, y sobre todo felicitarlos por querer mantenerse actualizados ante todo, y sobre todo en este tipo de temas tan importantes. Y más que nada, pues desearles que pasen unas felices fiestas, un feliz cierre de año, que todos sus anhelos se les cumpla, que tengan mucha paz y que la pasen bien en familia. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Hasta luego. Saludos. Un momento. Si nos permiten un momento, que en para que abramos nuestras cámaras para tomar imágenes y poderlas postear en nuestras redes sociales. Nos avisas, Gerardo. Sí, ya aquí veo que están abriendo las cámaras, sí. Miran a las cámaras, todos sonrían, felices fiestas, sonrían. Tomamos la primera de las fotos. Denme un segundito, que en esta computadora me cuesta un poquito más. Me sonríen y se quedan ahí con la sonrisa pelada, ¿sí? Quédense con la sonrisa pelada. Y aquí me toma un poquito capturar las pantallas. Ok, aquí tenemos una. Manténganse allí, sonrían, sonrían. Oh, tenemos bastantes hoy, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos la segunda de las pantallas. Perfecto. Muy bien. Ya estamos listos entonces. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Cuídense. A ver.
Ya estamos aquí, Yasmin. Ya quedamos. Ajá, solos. Gerardo, ¿cómo se saca a la gente? Yo tengo que ir uno por uno. Yo no pensé que yo podía hacer eso así a Pero bastante. qué le das? Le doy en el donde sale el nombre, le paso Ajá. el mouse por arriba, Sí, salen los pero tres puntitos y le doy quitar. yo también. Es Ajá, que, pero cuando le das quitar, te dice que si lo quieres denunciar, entonces exacto, como que tienes que yo dije quitarle que el... no. Sí, sí, exacto. Qué Yo le dije, difícil. así mismo, así mismo. Yo cuando ya iba por el tercero se me ocurrió preguntarte y dije, ay padre, no vaya a ser que... Pensé que era No, Estaba fácil. denunciando a la Poner uno. gente. no, Estaba denunciando a la gente. automáticamente tiene ganchito y que denunciar. Y yo dije, oye, Pero, se lo pero, eso, quité. pero eso no se puede hacer por lote. ¿O no Oye, es no así? sé, yo pensé que se No podía, sé, pero pero yo no, traté de no he buscar visto. masivamente y no dejaba. No, no he visto que se pueda. Ajá. Tiene que ir Y uno además por nos uno. va a Vaya, sacar vaya. a todos. Supongo que no, porque nos va a sacar a Sí, me todos. imagino que nos saca todo. Pero debería Pero de yo completar también como un hice eso, filtro por Gerardo, uno a grupo. uno. Yo fui sacando uno a uno también. Uno a uno, sí. Pero bueno, se fue siempre a lo último, Guillermo. Sí, sigue las Sí, sí, sí. instrucciones. ¿Cómo? Sigue las instrucciones. Bueno, fue Guillermo. La idea era precisamente como despedirse de Guillermo, ¿no? Para no hacer el corte Sí. así tan drástico con él. ¿Quién lo tenía en WhatsApp? Yo no. Yo Ya, lo pues. tengo, Él yo andaba lo apurado tengo. por una reunión que dice que le salió a las 6. Ah, Sí, tiene una reunión familiar a las 6, comentó. Sí, sí. bueno. Sí, porque fue volando esta capacitación. Así Oye, fue. yo se lo dije, viste que se lo escribí en el grupo de junta directiva. Primero puso hora y media y yo había dicho que el requerimiento del instituto son 2 horas en ese tema. Ajá, yo también pensé que era 2 horas, porque a mí me preguntaron y yo decía que era 2 horas. Que se necesitan 2 horas. Vas a ver que varias gente van a preguntar por ahí. Y no hicimos la hora y media, hicimos hora y 25. ¿Ahora qué ponemos? ¿Viste? Y sí, María porque fue Isabel, ¿qué vamos a poner? Vamos a tener que poner. corriendo y entonces primero no, manden las preguntas y después el debate. Sí, Locura. Dios no, mío, no, ese estaba tío. improvisando ahí. Y yo dije, ¿qué le pasó a mi tío Castal? El tío de Omar, ese es el tío de Omar. Ay, Dios mío. Andamos aquí detrás de él, ¿no? A lo que él vaya diciendo no va. Se va a Sí, montar. Debió haber puesto otra pregunta más en la clara para poder completar el Los tiempo. 5 minutos más, ay, ya exacto. la Yo vida. te mandé 12. Hubieras puesto Dígales, Faltaron 12 y dígales que más. regresen para faltaron dos que después preguntas se más para El vuelvan. señor completar Omar 5 no le minutos. enseñó No, la cámara capaz también. capaz que casarse sale. Cuando Califiqué, decían una pregunta, De aquí está el chao, bye. señor Omar. califiqué mal la organización del evento porque no me dejaron salir en la foto. Ya, ¿Escuchaste, Yasmin? ese es el castigo por traer al expositor que nada más nos dio 1 hora y nos engañó. Era hora y media. Y que tengo una cena familiar, así nos dijo. Qué barbaridad. Qué cosa. Gerardo, me está escribiendo Sí. una socia porque dice que al momento de llenar la evaluación, dice, ingresé al link, llené la encuesta, pero al enviarla se devuelve sin datos y no me permite colocar el mail. No sé si es por un asunto de Sí, qué ella, porque raro. yo he recibido las encuestas, tengo Ajá. aproximadamente más Entonces es un de asunto de ella. 25, sí, y las estoy recibiendo sin ningún problema. Y una Sí, sí, Hoy, consulta, sí, si sí. se ahorita, sale, María Sí, Isabel. Pero sí, ¿será que fue exacto. entiendo que fue con el del correo, ¿no? O sea, que después que mandó la encuesta, le dio problema lo del correo. ¿Será? Exacto, porque ella me dice, ingresé al link, llené la encuesta, pero al enviarla se devuelve sin datos y no me permite colocar el mail. Ah, ya entiendo Pero lo que no está sé si es diciendo, de ajá. ella Como si le porque, bueno, cargara ella me dijo, como si le cargara la ventana en blanco. Dile Y que no use otro ve. correo de ella para ver. Puede ser, sí. Sí, Que- preguntarle cuál es el correo y le mandamos Dile que lo la. intente con otro correo para ver. Ah, sí, está bien. Porque te están llegando todas las otras normales. ok, perfecto, yo, igual ella me está escribiendo al WhatsApp, así que yo el enlace, si me lo puede enviar, si lo Sí, puede enviar por WhatsApp, Gerardo. sí, 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 te lo paso una vez. Sí, sí. y de las personas que se salieron sin escanear, ¿tú lo vuelves a mandar por correo o se Sí, quedaron sin cuando yo envío el certificado, por lo escanear? general en la parte de abajo le envío el enlace para que uno puedan realizar la evaluación del caso porque siempre me escriben que no lo pudieron hacer al momento y de ahí lo Ok, descargan. Eso es opcional si el socio desea o no, siempre le coloco la observación, pero ok. después que yo le envío el certificado siempre recibo 1, 2, 3, 4, hasta 5 al día de evaluaciones, así que todavía se mantiene. Sí. Ujú.
Déjame buscártelo y te lo paso. Ujú. ¿Estás en la oficina, María Isabel? Sí, Con la data del celular. no, el internet llegó como a las 11, así que lo Ah, llegó desconecté. siempre. Ah, bueno. Sí, sí. No pude imprimir las cartas esas para firmar. Ah, ok, pero no sé si usted necesita que yo Bueno, envíe el mensajero. no, yo las imprimo, Ah, creo. ok, Mañana. ok. Así que, bueno, chicos, yo no sé, algo más, si no estamos en contacto. Tenemos No, la siguiente, planear la siguiente actividad con la comisión de eventos. Ah, hay una comisión de eventos y comunicaciones que, no sé, no sé si, no sé cuántos grupos vamos a tener. Que ellos, o sea, ahí hay que hacer como un enlace dentro de lo que es servicios profesionales, porque hace el servicio, pero ellos son la parte de comunicación. O sea, ellos son los que van a traer como insumos para comunicar. Ok. El insumo para comunicar, no sé si me explico. Entonces, puede ser insumos para comunicar por nosotros, por medio de correo que haga María Isabel, y otros que se les solicite el apoyo a Gerardo sin que consuman las horas principales. Ya Entonces, mismo esa comisión, que ah, tengo eco. Bueno, dime. una consulta. ¿Usted logró ver el cuadro que yo le envié? Chao. El que Sí, ¿Qué le pareció? excelente, te felicito. Excelente. Sí, Perfecto. tengo que verlo más a detalle. Yo lo vi, te lo juro, cuando estaba hablando contigo en estos días. Pero lo que te iba a decir es que tenemos que hacer, porque ellos tienen bastante idea, pero como que no se transfieren las ideas acá al grupo, pues. Entonces se están quedando en nuestro enlace, Sí. nuestro enlace está como bien enredado, entonces Ujú. tenemos que activar esa gente ahí que tiene muchísimas ideas, la verdad. Ahí está Laura Jurado, es una persona bien dinámica, bien movida. Oh, Entonces sí, pienso que sí. se está perdiendo ese recurso allí. ¿Tienes? Ajá. Sí, si te parece, en un momento dado podríamos ya reunirnos, ¿no? Porque yo Sí, le he dicho sí, a porque yo Clara le que dije que hay como un enlace entre ustedes, que uno es el que hace y otro es el que da el insumo, pues. Porque ella dice que, bueno, yo no sé armar nada de muchas cosas, pero bueno, si tengo que armarle, yo lo armo en un PowerPoint y lo mando. Yo dije, no, no te preocupes, que tenemos a Gabriel, tenemos a Gerardo, ahí vemos. Vale, entonces ahí